Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Observatorio semanal. El día de hoy vamos a dedicar el programa a un tema que ha estado presente en estos días, en estas semanas, digamos, en el debate público nacional, pero que en realidad es un tema, como ustedes mismas dicen, muy invisibilizado. Marta, tú acabas de publicar un libro que lleva precisamente ese título: hacer visible lo invisible, y esto que es invisible es la situación de las trabajadoras, de los trabajadores, pero sobre todo de ellas, domésticos en México. ¿Cuál es la tesis central de tu libro, Marta Cebollada? Bueno, pues gracias por la invitación. El libro lo que pretende es evidenciar la discriminación que sufre este colectivo laboral en varios aspectos. Por un lado, es una discriminación, por ejemplo, en términos de formalidad, una formalidad que es del 2.5%, es muy inferior a la media, que no es alta, la media general en México, no hay mucha informalidad en México, pero las trabajadoras del hogar tienen una informalidad mucho más alta, es decir, es del 97.5%. El segundo punto que trata de evidenciar es la discriminación que existe en salarios, es decir, el 30% no cobra ni un salario mínimo al día, o sea, menos de 80 pesos al día, y el 75% cobra menos de 2 salarios mínimos. Y la tercera discriminación que refleja el libro es la discriminación que sufren en la ley. Por la ley, las jornadas de trabajo de las trabajadoras del hogar y trabajadores del hogar pueden ser de hasta 12 horas al día, y la propia ley hace que su inscripción al Seguro Social no sea obligatoria. Por lo tanto, es un diagnóstico de qué discriminación sufren y una serie de medidas de política pública para mejorar su situación laboral. Daniel, Marta nos ha hablado de 3 tipos de discriminaciones que aquejan a este colectivo, a las trabajadoras domésticas en México. Te preguntaría si podemos agregar una más y que tenga que ver, o que eventualmente tuviera que ver, con el tema de la perspectiva de género. Claro, evidentemente a mí me parece que uno de los ejes que habría que analizar también, además de las condiciones de discriminación laboral, son las condiciones de violencia y de opresión que representa también el trabajo doméstico remunerado. Definitivamente el trabajo doméstico es una labor totalmente feminizada, es una labor que también se ejerce en el espacio privado, y estos dos elementos, cuando confluyen en sí mismos, lo que hacen es generar condiciones de opresión que generan ciertos mecanismos de violencia en contra de las mujeres, y principalmente las trabajadoras domésticas remuneradas. Me parece que algo que tampoco hemos analizado y que tampoco hemos explorado con mucho detalle es la clase de violencia simbólica que se ejerce en contra de las trabajadoras. Este sentimiento casi de apropiación o de ayuda de una trabajadora doméstica en el plano privado, porque se tiende a querer justamente que dentro de la casa son mis reglas, es mi juego, son mis condiciones. Me parece que hay que sacar justamente el trabajo doméstico remunerado de esa esfera privada para visibilizarlo en el ámbito público y generar justamente las condiciones de igualdad de las que habla Marta. A ver, los contextos importan mucho, pero las experiencias vivenciales también. Y aquí les quiero preguntar primero a Marcelina y después a Marcela, ¿cómo se ve, digamos, este conjunto de discriminaciones de las que nos han hecho ya referencia y este contexto, digamos, de una violencia estructural que se encuentra ahí presente transversalmente en este asunto, desde la perspectiva primero de las trabajadoras domésticas? Marcelina. Sí, primero que nada creo que estas perspectivas que presenta Marta y Daniel, creo que es importante también reconocerlo en la práctica, en esta vida. En lo privado, pues no hay una ley dentro de la casa que diga cómo hay que tratar a los miembros, incluso de la familia, y entonces las trabajadoras del hogar pues están metidas en esa dinámica de que también, que muchas de las veces, otra de las cosas que inhibe pues el ejercicio de los derechos es el de decir que son parte de la familia. Okay. Al decir que son parte de la familia, pues también cuando tienes... les deja reconocer su carácter de trabajadores. Se deja esa parte como muy legal en términos de reconocer la relación laboral para que reconozcamos los derechos y las obligaciones. Sin embargo, eso no pasa, y las trabajadoras pues sí viven la discriminación, viven incluso desempleo, ¿no? Ahora que estamos pidiendo la ratificación del convenio 189, tenemos como esa excusa de que si se ratifica van a exigir sus derechos. O van a pedir pues trabajo justo, estos derechos, la seguridad social que está costando muchísimo porque también tiene un costo económico, y entonces en eso las trabajadoras del hogar no pueden exigir porque prefieren tener un empleo mal pagado o mal tratado, pero tienen un empleo, y entonces han cambiado sus condiciones laborales
con pues el buen trato que tienen en la familia. Ese es un punto interesante, Marci, te lo pregunto a ti. Creo que Marcelina nos pone un punto nodal, es decir, hay una especie como de cultura aquiescente con este asunto, decir, bueno, pero si es parte de la familia, la queremos mucho, a nuestra trabajadora doméstica, vive con nosotros, etcétera, etcétera, y por lo mismo no hace falta, digamos, emprender la ruta hacia la formalización legal. Que lo dices muy bien, lo explica muy bien Marcelina. Esta cosa de tratar a la trabajadora como de la familia nos hace muchísimo daño, porque no nos permite separar lo laboral de lo afectivo. Okay. Y yo creo que es normal que se le tenga cariño a la trabajadora del hogar, pues al final conoce tu vida, tu intimidad, tus pleitos, tus preocupaciones, pero si no distinguimos, cometemos muchísimos errores, porque usando y abusando de esta confianza, que te quiero tanto, pero solo tú puedes cuidar a mi hijo el domingo, entonces quédate el domingo. Te pago la quincena que entra, ¿no? Porque esta vez lo tuve difícil y como tú también me quieres a mí, me aguantas. Es decir, nos le ponemos encima a la trabajadora del hogar en aras de ese amor. Desde cómo hablamos de ella, ¿no? Mi muchacha, mi trabajo, no son nuestras, son personas que están trabajando en nuestra casa y que perfectamente podríamos tenerles ese mismo cariño, pero tener muy claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son nuestras obligaciones como empleadores y además quererla, ¿no? No tendría que ser una u otra. A mí, Marta, porque pensando ahorita que escuchaba a Marce, me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho tu punto de vista, digamos, que en algún momento ya hoy es desde dentro, pero en algún momento fue desde fuera. Sí. Es decir, llegaste y viste una realidad y esa realidad en este tema en específico tan te sacudió que has decidido estudiarlo y que has decidido trabajarlo y publicar sobre el tema. Sí. Cuéntanos un poco, digamos, esa impresión vista. Sobre todo, la cosa que me impactó fue eso de la relación, ¿no? Esto más afectiva que laboral, ¿no? Yo no la había vivido nunca, ¿no? De donde yo vengo es una relación absolutamente laboral, es afectiva, pero es laboral, pero es una relación sobre todo reglamentada, pero es que hasta el matrimonio, o sea, tu marido o tu mujer es la persona que más quieres, pero hasta hay un contrato que regula las cosas, entonces no entiendo y no entendía por qué en este tema no podía ser, y la cosa más sorprendente fue cuando yo fui a dar de alta a la trabajadora del hogar de mi casa, que en el propio INSS me dijeron que la tenía que dar de alta como mi secretaria porque la figura legal de trabajadora del hogar no existía y tuve que ir con la Ley Federal del Trabajo a demostrar que el capítulo 13 del título 6 es sobre el trabajo del hogar. Entonces, esa es la parte como, ¿no?, desde fuera, que es, o sea, es una cosa como transversal, transgeneracional, de que no existe una obligatoriedad de relación laboral, sino que es una cosa como de cariño, incluso de favor, pero que también es visto muchas veces desde un lado y desde el otro, ¿no? Claro. Y este es un problema, hay que romper paradigmas desde un lado del trabajador y desde el otro lado del empleador y, por supuesto, de la autoridad y del Estado. Me interesa muchísimo eso, Marcelina, porque tú eres la que nos puedes dar esta perspectiva desde dentro. Creo que también esta cultura que ha llevado tanto a la empleadora como las trabajadoras es como esta relación de me ayudas y nunca se ha visto como trabajo, me ayudas pero te pago, ¿no? Y te exijo y si no me gusta, pues me voy. Entonces no hay una relación clara en la cual también se vea como desde el compromiso de cumplir un trabajo, el compromiso de estar también cumpliendo los derechos de las trabajadoras. Entonces se pierde en esto, pero en esta semana hemos tenido unos días con mucho activismo en el cual estamos enseñando y estamos quitando como esa falta de reconocimiento, pero también olvidarnos de una cultura y verlo como una nueva concepción de lo que es el trabajo del hogar con derechos y obligaciones para ambas partes. Eso es muy importante porque a veces creen que la trabajadora se va sin avisar y es un estereotipo que se le ha puesto a la trabajadora. Sin embargo, yo he conocido profesionistas que se van y sin avisar y se llevan el sueldo y no avisan o cosas así y no se puede etiquetar así a las trabajadoras. Sin embargo, pues como no hay nada tampoco que regula esto, pues también se le puede llamar de todas formas a la trabajadora del hogar. Entonces, la verdad creo que si no cambiamos la cultura de cómo esto se lleva desde dentro, como decía Marta, yo no lo había visto así, ¿no? Entonces, pero en la práctica es como muy complicado en ese sentido. Entonces, pues es un gran reto. ¿Cómo se cambia la cultura de un tema de estos en el que está tan instalada, como bien nos dicen?
Híjole, a mí me parece que hay que empezar a desarticular ciertas variables que marcan al trabajo doméstico. Me parece que además del género tenemos que estar pensando también en las condiciones de raza, es decir, cómo es que el elemento raza, cómo es que el elemento de pertenencia a una comunidad o a un determinado origen étnico empieza a marcar este tipo de jerarquización en el empleo, ¿no? Justamente el paradigma del me ayudas es porque vienes de una posición o de una jerarquía social inferior a la que yo me encuentro. Entonces, en vez de reconocerte como un igual en el que te ofrezco un trabajo profesional a partir de una carrera, lo que te ofrezco es una ayuda, aunque en realidad estás haciendo un trabajo, ¿me explico? Tenemos que empezar a analizar justamente cómo llegamos a igualar no solamente las condiciones en el empleo, sino las posiciones sociales de ese empleo, el papel y el valor que representa el trabajo doméstico en nuestra sociedad, para dejar de considerarlo más como una ayuda y sobre todo como un trabajo como el que desarrollamos cualquier otra persona en el plano de una oficina o en el plano de una casa. Creo que hay que empezar a pensar en los términos de presión, en los términos que afectan a las mujeres y en los términos justo que marcan a las mujeres para el desarrollo de otras mujeres, ¿no? Me parece que el trabajo doméstico ha sido un elemento que también ha permitido el desarrollo de un grupo particular de mujeres, pero hay que pensar en el desarrollo de las personas que ejercen el trabajo doméstico. Marta. Sí, yo creo que también, quitando ese paradigma, el siguiente que hay que poner es el tema de la igualdad. O sea, tenemos que ver que la posibilidad de que la persona que está trabajando en mi casa, su hijo y mi hijo van a ir juntos a la universidad. Es decir, hay que verlo como que la mejora laboral significa una movilidad social, y esa movilidad social va a hacer que nos igualemos. O sea, no hay que verlo de arriba para abajo o de abajo para arriba, sino igualdad, ¿no? Así pasa en los países europeos. Quiero decir, yo soy hija de nieta de un chofer, ¿no? Y los nietos del patrón y del chofer ya tenemos la misma educación y estamos en un rango de igualdad. Eso es lo que hay que ver hacia el trabajo del hogar, como una persona que es igual que yo y que generaciones futuras nos van a unir. He visto 3 manos levantadas, pero también he escuchado en un apuntador que se nos acabó el tiempo de este bloque, pero ya regresamos, estamos aquí en Observatorio Semanal. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema del trabajo doméstico en México. Nos decía Marta Cebollada algo muy interesante, digamos, nos delineaba un ideal en el cual, a través del reconocimiento de los derechos, la formalización de las relaciones de trabajo, se va construyendo una sociedad igualitaria. Y nos decía con un ejemplo muy contundente y muy claro, una sociedad en la que los hijos de los patrones y los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras domésticas, fueran juntos a la universidad y se van integrando en condiciones de igualdad. ¿Sucede eso, Marcelina? Eso cambia perfectamente en el sentido cuando un hijo de la empleadora y de la trabajadora, pues, en una misma casa van creciendo, pero llega la edad donde el niño se va a la escuela en otro tipo de escuela y posiblemente la hija o el hijo de la trabajadora sí empieza en una escuela pública en la cual falta de oportunidades o va a llegar más tarde al colegio, entonces empieza esta desigualdad que a lo mejor no en todas partes puede suceder, pero es muy claro en muchas que eso ha sucedido con la mayoría de las trabajadoras en México, y entonces comenzamos con esa desigualdad, por supuesto, ¿no? De que no va a ser lo mismo, y sobre todo este cariño y esta convivencia entre los niños se va separando y ellos mismos van dándose cuenta de que no son iguales. De que no son iguales. Es que esa parte de la resistencia, el sustrato cultural me parece fortísimo. En 30 segundos les cuento una anécdota. Yo recuerdo en algún evento con algunos amigos en una casa de campo en el cual hubo un momento en el que se decidió que los niños de las familias fueran a pasear en una carreta con unos caballos, y quienes tiraban de la carreta eran los niños de los trabajadores de ese lugar. Es decir, desde ahí una reproducción de un mensaje de no igualdad social y de no igualdad de roles de vida. Pero quería reaccionar a esto y me parece muy importante escuchar tu opinión. Justo, nada más vuelvo al tema de las posiciones. Me parece que hay que desarrollar un enfoque de igualdad, pero un enfoque de igualdad de posiciones. Justamente
determinar y comprender que no todas las posiciones que ocupamos en un plano social son las que vamos a ocupar a partir de los méritos o a partir de las oportunidades. Me parece que justamente el claro ejemplo de los hijos que van a una escuela y que van a otra, pese a que hayan convivido durante toda la vida, se empiezan a separar. Se empiezan a separar, y creo que el enfoque de igualdad que estamos analizando en el propio trabajo doméstico remunerado no le estamos dando al clavo en ese punto. Sobre todo en el caso del trabajo, incluso el trabajo doméstico, la promesa de desarrollo que trae aparejado el trabajo doméstico. Cuando las mujeres ingresan a un campo laboral remunerado en el ejercicio de labores domésticas, la pregunta es si en verdad está generando condiciones de desarrollo o únicamente está generando condiciones de supervivencia para justamente eso, sobrevivir en un plano social, pero no trascender más allá de los obstáculos o de las barreras que socialmente se ha impuesto a determinados grupos. Por eso creo que es importante que analicemos los ejes de raza, los ejes de género, los ejes de migración, por ejemplo, que hay toda una línea marcada en tema de trabajo doméstico y migración para justamente desarticular esas posiciones. Marcela, ¿una reacción tuya a esto? Sí, yo creo que también es importante que pasa que en la casa nos volvemos un poco locos, es un poco confuso porque entre que sí mucho afecto, mucho cariño, pero también está claro que no somos iguales. Entonces es en la casa donde los niños y las niñas aprenden a ser racistas, a ser clasistas, a ser machistas, ¿no? Puedo dejar todo tirado, que hay una mujer que va a venir a recogerlo, puede no comer lo que yo coma porque ella no importa, puede no ir al mismo doctor que yo porque que se aguante tantito, no le duele tanto. Entonces es muy confuso que queramos educar ciudadanos y ciudadanas que busquen la igualdad, que busquen el reconocimiento y que en casa justo les enseñemos que puede ser totalmente desigual, totalmente racista y que no pasa nada, ¿no? Es muy duro. Y retomo lo que decía como parte de la discriminación que viven las trabajadoras es precisamente, comienza desde la ley. La Constitución reconoce a las trabajadoras y trabajadores del hogar como que tienen todos los derechos que cualquier persona trabajadora, incluida la previsión social. Y entonces esto en la Ley Federal del Trabajo va excluyendo con un artículo, con solo 13 artículos, donde no reconoce seguridad social, horas de trabajo, de días de descanso, vacaciones. Entonces la misma ley va excluyendo, pero si también analizamos toda esta concepción del trabajo, de la cultura, y no analizamos qué va a regular este trabajo, lo que no regula ha hecho que pase todo esto que estamos viendo. Entonces, para nosotras es muy importante una ley que regule estos derechos para que las trabajadoras también tengan derechos y obligaciones. A ver, me parece importantísimo el terreno al que nos regresa Marcelina, porque Marcelina dice, sí, está muy bien toda esta parte cultural, está muy bien toda esta reflexión desde lo social, y creo que hay que darla, pero no olvidemos que lo que hace falta aquí es un marco normativo, son reglas, son derechos, son normas que igualen en los hechos a los trabajadores domésticos frente a sus empleadores. Marta, tú en tu libro recuerdo que aterrizas proponiendo algo más que la ley, que es más una idea de una política pública en la materia. ¿Nos ayudas un poco a describir las piezas de esa idea, de esa propuesta? Claro, el libro parte de la premisa de que solo cambiar la ley no es suficiente. Quiero decir, por ley en México todos tenemos que tener trabajo social, o casi todos, o sea, seguridad social, y hay un 60% de informalidad. Es decir, parte de una premisa muy realista de que muchas veces las leyes no se cumplen. Entonces, el cambio, digamos, legal para equiparar los derechos laborales tiene que ir acompañado de series de medidas públicas, por ejemplo, coercitivas, es decir, de una inspección laboral que sea posible dentro del trabajo del hogar. Se puede hacer, en Uruguay se hace, en Chile se hace, se puede hacer a la puerta del domicilio, se puede hacer en oficinas administrativas. O sea, la casa se vuelve un centro de trabajo y entonces se puede realizar inspecciones. Y otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, medidas de incentivos, por ejemplo, fiscales para los empleadores que dan de alta a sus trabajadores, en Argentina se hace, o medidas de incentivo, por ejemplo, a través de la simplificación de los trámites administrativos, que no tengas que ir 7 veces al seguro, sino que lo puedas hacer de una manera mucho más fácil, mucho más ágil, utilizando medios electrónicos que muchas veces nos facilitan este tipo de procedimientos. Y luego algo que es fundamental es que una cambio a la ley no sirve de nada si no está acompañado de una medida muy fuerte de información. Es decir, campañas de información para empleadores, campañas de información para trabajadores y campañas de información para los propios funcionarios para que sepan tramitar la nueva situación legal del trabajo del hogar. Entonces, por eso yo le llamo una política pública multifactorial, ¿no? Desde distintos puntos de vista para que lleven a un objetivo común que no sea solo a través del cambio de la ley. Marcelina, te regreso la palabra a ti.
porque quiero hacerte una pregunta. En la construcción de esta política pública o en el planteamiento, en la propuesta, ha habido una lucha que ustedes han venido construyendo desde abajo, se han venido organizando, tienen un sindicato, y te quiero preguntar cómo es esa organización y cómo es la experiencia, cómo ha sido la experiencia de irla desarrollando. Bueno, como es verdad que las trabajadoras del hogar, nadie le ha dicho que para hacer reconocer sus derechos se tienen que organizar. Y nos hemos dado cuenta hace 17 años, cuando vimos pues toda esta manera de trabajar. 17 años tienen. Llevamos trabajando 17 años, y entonces había que trabajar mucho con las trabajadoras del hogar, primero para que reconocieran su trabajo como un trabajo digno, como un trabajo que ayuda a otras personas a su superación incluso profesional, y ahí reconocimos que gracias a nuestro trabajo muchas personas se profesionalizan, pero también a costa de las trabajadoras del hogar hay profesionales que incluso son mujeres. Entonces, el tener a la trabajadora doméstica te permite tener un trabajo profesional tuyo. Y nos vimos con la necesidad de organizarnos, pero nunca pensamos que íbamos a llegar hasta hoy con un sindicato, y dijimos, es que no conocemos nuestros derechos, por eso somos tratadas así y por eso nos comportamos también así. Y entonces nos organizamos y pasaron 15 años, se empoderaron trabajadoras del hogar, hoy saben, tienen opinión, saben lo que quieren y dirigen un sindicato. Hoy este Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar tiene el objetivo de enseñar los derechos a las trabajadoras, de que también se organicen con sus propias reglas incluso. ¿Por qué? Porque esta dinámica de funcionamiento en el hogar ha hecho también que las trabajadoras, los trabajadores estén fuera de muchas organizaciones, incluso de las centrales sindicales, que han dicho que como tenemos muchos empleadores, no nos pueden representar y no nos podemos organizar. Sin embargo, hoy demostramos que sí podemos organizarnos, sí podemos dirigir un sindicato, el cual pues es un sindicato dirigido por las trabajadoras, incluso de mujeres, que presenta retos súper complicados también, ¿no? A ver, quiero subrayar un punto porque aunque ya lo tocamos, Daniel, quiero que regresemos a él, que es, hemos hablado casi todo el tiempo de trabajadoras y solamente yo en un par de deslices he dicho trabajadores, trabajadoras, y ahora lo hizo Marcelina. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que el trabajo doméstico, como lo comentábamos en un inicio, es un trabajo sumamente feminizado. Hay un gran estereotipo y hay un gran rol de género que visualiza y conceptualiza el trabajo doméstico como trabajo reproductivo, un trabajo que corresponde únicamente a las mujeres. Me parece que la presión social y la generación de estos tipos de estereotipos lo que hacen los hombres es: yo no hago ese tipo de trabajo, porque ese trabajo le corresponde a las mujeres. Es la consecuencia de la feminización del empleo. Aunque hay trabajadores domésticos que realizan otro tipo de actividades, incluso en el hogar, lo que ellos dicen es: yo soy chofer, yo soy jardinero, yo hago otro tipo de actividades, pero trabajo doméstico le corresponde a las mujeres. Me parece que hay que también desarticular esa posición. Me parece que hay que asumir una posición de ruptura de esos roles, de esos estereotipos de géneros, para decirles a las personas y a los propios hombres que también nosotros tenemos que hacernos cargo de ciertos mecanismos y de ciertas formas de trabajo doméstico, que no tiene nada de malo y que estamos en el siglo XXI y que tenemos que hacernos cargo de eso. Me parece que ya la determinación o la clásica distinción entre trabajo reproductivo y trabajo productivo está totalmente sobrevalorada y hay que empezar a meterse en visibilizar. Justo Marcelina decía una de las cosas específicas, ¿no? Nadie les ha dicho. Nadie nos ha dicho que también podemos hacer trabajo doméstico, nadie nos ha dicho que tenemos que hacer trabajo doméstico y nadie les ha dicho que también ellas pueden hacer otras cosas. Me parece muy importante. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Y Marcelina ya en alguno de los momentos nos colocó sobre la mesa un tratado internacional, el Tratado 189 de la OIT, y nos comentó ya, digamos, la relevancia que tiene y la batalla que se está dando para que el mismo sea ratificado por el Estado mexicano. Pero lo que les quiero preguntar es, uno, ¿qué contiene ese tratado? ¿Por qué es importante su ratificación? Y dos, ¿en qué estado está el proceso de ratificación en México? Y lo voy a hacer regresando con Marcela Azuela. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros.
Pues estamos aquí de vuelta en Observatorio, estamos hablando de un tema muy importante y de un tema que además está presente en nuestra vida cotidiana a lo largo y ancho del país y que creo que pocas veces nos detenemos a pensarlo con seriedad, que es todas las implicaciones, no solamente las socioculturales, sino todas las implicaciones jurídicas. Ya nos adelantaba también Marcelina las implicaciones económicas del trabajo doméstico en México. Marce, hablábamos del tema de un tratado internacional, que para nosotros que estamos en esta mesa se ha vuelto como un lugar común, oímos su número y sus siglas y sabemos perfectamente de qué estamos hablando, pero que tengo la impresión de que no necesariamente es el caso de todos los televidentes. Así que ayúdanos a entender qué es este tratado, qué contiene este tratado y por qué es relevante este tratado. El convenio 189 habla sobre los derechos para las trabajadoras del hogar. Es trabajo decente, le llaman, para trabajadoras del hogar. La verdad que es nuestra luz, ¿no? Como la que nos va guiando, porque es la que indica cuáles son los derechos básicos que tendría que tener las trabajadoras del hogar. Habla de jornada de 8 horas, que en México nuestra ley permite que trabajen hasta 15. Habla de vacaciones, habla de aguinaldo, habla de firma de un contrato, que es la gran herramienta con la que podríamos hacer mucho mejor nuestra función de empleadores y también las trabajadoras. Habla de seguridad social, habla de indemnización, habla de jubilación, es decir, de todos los derechos que cualquier otro trabajador podría tener, pero que como de lo mínimo que pedimos todos cuando vamos a trabajar. Cuando tú vas a pedir un empleo, no se te ocurre que no te van a dar tus derechos ni a tu familia ni a tus amigos. Lo mismo queremos para las trabajadoras del hogar. Y ese tratado internacional es lo que marca. México firmó el tratado internacional desde el 2011, pero no lo ha ratificado. O sea, lo firmó, digamos, hizo un acto simbólico de adhesión, pero no lo ha incorporado. No lo ha incorporado y su ¿Y qué es el convenio 189? El convenio 189 es la norma internacional que la OIT ha aprobado en el 16 de junio del 2011 y lo firma el gobierno mexicano junto con 183 países miembros de la OIT. Y en este convenio, precisamente, al no haber una ley que regule los derechos de las trabajadoras en México, para nosotras es muy importante el convenio 189. Sería de alguna manera esa ley, exactamente, digamos. Y esto también permite y da como esa pauta de ver qué leyes vamos a ir modificando. Entonces, nosotras creemos que si se ratifica este convenio, vamos a ir encontrando qué leyes ir modificando. Es una especie de paraguas, ¿no? Ratificado el convenio, vamos a decir. Además, el convenio explica muy bien qué se tiene que ir haciendo y permite que los países lo hagan paulatinamente, progresivamente. En México se tendrían que modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y cómo se puede ir haciendo despacio. Por eso perseguimos la ratificación a como dé lugar. Claro, y no solo, me parece que no solo la armonización legislativa a partir de la ratificación del convenio, sino las posibilidades de exigibilidad directa que tiene el Tratado Internacional una vez que se ha ratificado. Una vez que lo ratificas ya se vuelve una norma. Claro, la reforma constitucional 2011 lo que permite es justamente la incorporación de ese tratado en el bloque de constitucionalidad y que justamente podamos exigir de manera directa la aplicación de ese tratado a las autoridades. Entonces, por una parte está sí la armonización legislativa para la modificación de leyes, pero la aplicación y exigibilidad directa de esos derechos en la propia Constitución. A ver, yo estuve con Marcelina, acompañamos a Marcelina en un acto en el cual, en el marco de un informe del CONAPRED, si no me equivoco, una entrega de premios, me parece, y Marcelina logró algo muy importante, que fue que el secretario de Gobernación se pusiera los guantes y se comprometiera a la ratificación del tratado. Y sin embargo, esto no ha sucedido. Marta, uno de los argumentos que se colocan sobre la mesa, no sé qué tan cómoda te sientas con el mismo, sino nada más lo pinceleamos entre todos, es económico. Dicen que la ratificación de este tratado, por sus implicaciones en el reconocimiento de múltiples derechos, entre otros de uno que Marcelina ha insistido todo el programa de hoy, que es todo el acceso a la salud, etcétera, que tendría enormes costos y que no es sostenible, digamos, por el Estado mexicano. ¿Qué decir de esto? Bueno, yo creo que hay que decir dos cosas. Una es que, bueno, pues hay como un documento del IMSS en el que dice que no sería sostenible que 2.4 millones de trabajadores del hogar, que es lo que hay en México, se inscribiesen al IMSS. A eso hay dos cosas. Una que es como más técnica, es decir, si nosotros miramos el contexto internacional,
internacional vemos que países que tienen la legislación más avanzada, por ejemplo como Uruguay, ¿no? Que tienen todos los derechos equiparados al resto de los trabajadores, el porcentaje de formalización del trabajo del hogar es del 43%. Okay. ¿Qué quiero decir? Que es decir que en México es irreal pensar que al día siguiente que se cambie la ley va a haber en el IMSS 2.4 millones de trabajadores. Es decir, es algo paulatino y progresivo, además en un país en el que el porcentaje de informalidad ya per se es del 60%, es decir, hay que ser realistas con lo que hay. Entonces, por eso hay que ir generando escenarios realistas de un lado y del otro. Y el otro es mucho más de peso, o sea, puede tener un problema técnico, pero es que la Constitución exige la igualdad de derechos laborales de todos los trabajadores. Entonces, lo que no puedes decir es que por problemas técnicos vas a hacer unas medidas inconstitucionales, ¿no? Eso la verdad es que genera, yo creo que, y no soy experta en el tema, pero un vacío legal que podría ser reclamable. Entonces creo que hay que hacer contextos generales muy realistas y creo que lo realista es ver que esto es algo progresivo y no basarse en que al día siguiente vamos a tener 2.5 millones de trabajadores que, por cierto, también van a cotizar y también van a poner dinero, al igual que sus empleadores. Claro, que quizá ahí el lado de los empleadores, la resistencia es probablemente muy alta y les quiero preguntar eso, entre todos que reconstruyamos cuáles podrían ser las resistencias políticas, cuáles podrían ser las resistencias sociales, pensando sobre todo en esta estructura cultural de la que ya hemos hablado. Empecemos por las políticas. ¿Quién le entra? Yo creo que las resistencias políticas tienen que ver también con que quienes toman decisiones en este país son empleadores y ellos creen que van a perder, que no es necesario, que las trabajadoras ya están muy bien, que para qué queremos tanto que se organicen como que soliciten derechos, que si les toca, uno de los argumentos es que si les toca también a ellas aportar, vamos a hacer que dejen de pedir trabajo y vamos, una serie de mitos que no necesariamente se pueden comprobar, pero como los empleadores gobiernan para empleadores, no les parece tan necesario otorgar esos derechos, ¿no? Me parece interesantísimo. Marcelina, ha visto desde la lucha, le sumo a la falta de voluntad política, precisamente porque quien regula son empleadores y son nuestros empleadores, como dice Marcela. Sin embargo, no se ha visto la otra parte, ¿no? Que tanto es beneficiado una empleadora, una trabajadora con este trabajo y que tanto también este grupo de trabajadoras del hogar muchas veces sí dejan de tener oportunidades y es un trabajo que desafortunadamente, una compañera decía, si tú entras a trabajar en una casa, ten la idea de que de ahí nunca vas a salir, porque no hay esta idea de superación y de ahí no vas a poder salir. Y también retomo otra idea que tenía una compañera. Esta idea de quien hace trabajo doméstico toda su vida va a ser trabajadora doméstica y no podemos imaginar que de ahí emprenda otro tipo de desarrollo profesional. Y otra compañera decía, sacúdanse el miedo. No tengan miedo de regular para nosotras, porque también de esa manera ustedes nos van a sacar de la informalidad a 2.4 millones de personas, de las cuales también este país se va cambiando con eso. Entonces, al decir vamos a hacer trabajo para sacar a trabajadores de la informalidad, sin embargo no ha pasado nada con las trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? A ver, me parece muy importante esta frase que retoma Marcelina de alguna compañera, dice, sacudámonos el miedo. ¿Miedo a qué? Yo creo que hay una parte de resistencias sociales y políticas en términos de poder, ¿no? Yo tengo la posibilidad de decidir si te doy o no el trabajo. El condicionamiento de si tú quieres trabajar es bajo este tipo de condiciones, ¿no? Y la necesidad justamente de las personas que se dedican al trabajo doméstico de acceder a ese mecanismo de empleo, ¿no? La generación de un status quo asociado a es que si no acepto estas condiciones yo no voy a tener las posibilidades de ingresar a otro empleo o de ingresar a una escuela o de ingresar a otro nivel de desarrollo, entonces me tengo que quedar ahí, ¿no? Y es una clase de miedo a decir, bueno, ¿es esto o es nada?, ¿no? El poder que se ejerce en términos sociales respecto de las trabajadoras del hogar o de las trabajadoras domésticas para aceptar cierto tipo de condiciones, me parece que es uno de los elementos que hace imposible la visibilización y la formalización del trabajo, ¿no? Algo tan básico como la contratación por escrito, o sea, un contrato escrito en el que se establezcan las condiciones. Las reglas del juego. Es básico, ¿no? Una pregunta, ¿dónde está el tratado?
Es decir, porque ya me dijeron, se ratificó. Yo dije que estuvimos tú y yo en un evento en el que yo te vi lograr esa, digamos, acto simbólico muy relevante, que fue un compromiso pues del gobierno, es decir, pues de un representante de primerísimo nivel del gobierno actual. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha quedado? Pues hemos estado en momentos, de repente dicen que está en Gobernación, está en la Secretaría del Trabajo, está en Relaciones. Y la verdad ya no sé si está en Puebla, está en Colima o está en o sea, Chiapas, no sabemos dónde ya quedó no la sabemos. bolita, dónde está el tratado. Y entonces pues tenemos que volver a empezar a crear pues estos mecanismos de conocer pues el dictamen. Si hay un dictamen, porque pero ya no la verdad ya no sabemos. Pero estamos haciendo un esfuerzo institucional entre algunos senadores y senadoras y CONAPRED y organizaciones de la sociedad civil de reunir a todas las secretarías involucradas, que son la del Trabajo, la de Seguridad Social, Relaciones Exteriores y Gobernación, y sentarnos y decir, y Hacienda también, ¿dónde está el atore? ¿Dónde está la dificultad? ¿Y cómo hacer que ya pues podamos avanzar en esto? Porque ya es el colmo que México siga tan retrasado. Hay países de Centroamérica que ya ratificaron el convenio, que viven situaciones económicas parecidas o peores o más difíciles que las de México, y ya lo lograron. Es una vergüenza que México no haya ratificado. Sobre todo cuando tenemos de los números más altos de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. Somos de los países México, que tienen mayor tasa. Que quizá también es por eso, es decir, estos 2.4 millones de personas. Según la OIT, el dictamen tiene que surgir a partir de una mesa tripartita donde están empleadores, donde están trabajadores y donde está el gobierno. Este dictamen o esta mesa de trabajo no ha sucedido. Una pregunta, ¿quién representaría? Entiendo que a los trabajadores, pues el sindicato que ustedes han logrado construir, entiendo que aquí es un problema de gobierno y hay que decirlo, por el momento no es de partidos, no es de legisladores, hoy es de gobierno y hay que señalarlo. Sí. ¿Quién estaría sentado por el lado de los empleadores? Pues ese es uno de los problemas que habría que solucionar, ¿no? ¿Quién va a representar a los empleadores? Claro. Podemos pensar en un capítulo especial de Coparmex, de Canacintra, o sea, habría que generar algo un poco imaginativo para hacerlo, pero de que se puede, se puede. Quiero decir, en Uruguay hay una liga de amas de casa y consumidores, en Francia hay una liga de empleadores, en Italia, en Argentina, es decir, es muy importante que sí estén representados los empleadores, ¿no? Claro. Y entonces, pues, o sea, de que hay representantes de empleadores los podemos hacer y podemos pedir a lo mejor la colaboración de algunas de estas organizaciones empresariales, ¿no? Que generalmente están muy relacionadas con la figura del empleador. Pero es muy importante para una negociación colectiva, por ejemplo, para subir su salario mínimo, que es uno de los temas más preocupantes. Pues vamos un corte y regresamos, digamos, ya para nuestro bloque de conclusiones, pero ahí tiene usted la mesa del gobierno de la República, donde se ha perdido el convenio 189 de la OIT, y no ha habido la voluntad política ni los esfuerzos necesarios para sentar una mesa tripartita de gobierno, trabajadoras y empleadores que permitan regular como es debido el trabajo doméstico en México. Ya volvemos a Observatorio después de un corte. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de este tema tan importante, tan invisibilizado, pero tan presente al mismo tiempo en la sociedad mexicana como es el trabajo doméstico. Marcelina, en algún momento te escuché decir que habían dado una batalla por el nombre entre las distintas, digamos, términos que se utilizan para referirse a este tema. ¿Cuál ha sido y la razón de este tema? Bueno, la razón de este tema o la razón por qué nosotras insistimos, y así está el nombre del sindicato, es que nos nombren como trabajadoras y trabajadores del hogar, por lo que esto ha implicado en la vida de las trabajadoras del hogar. Los nombres despectivos, las formas en que a ellas se les han dirigido, también ha marcado la discriminación por cuestiones de raza, clasismo, discriminación, en el cual también al no reconocerlas como trabajadoras y llamarlas con todos esos nombres peyorativos, también hace que sea tan normal de que nos ayude, de que gracias a mí tienes trabajo. Entonces queremos ser llamadas trabajadoras y trabajadores del hogar porque merecemos tener los mismos derechos que cualquier persona trabajadora, ¿no? Marta Cebollada, en esta misma dimensión ya algo tocamos, pero me importa mucho, digamos, desdoblar
este panorama tuyo cuando llegas a México y ves este tema. ¿Cómo se ve, no desde el punto de vista ya legal, ya no desde el punto de vista de las reglas del juego, sino desde el punto de vista cultural, digamos, tono peyorativo y despreciativo? Bueno, pues se ve como una discriminación. Primero, es un concepto de desigualdad desde el que se parte, ¿no? Y yo querría decir que la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar no es una lucha aislada. Es decir, yo la veo dentro de un contexto de la igualdad y de la igualdad social y de la movilidad social. En eso, que me parece importante. Yo creo que darle derechos a una persona, por ejemplo, una trabajadora del hogar que tiene seguro de salud, es decir, no tiene que ahorrar para unas posibles enfermedades, que tiene pensión, no tiene que ahorrar para su pensión, y que tuviese Infonavit si la ley cambiase, es decir, puede adquirir un crédito para la vivienda, estás haciendo que no tenga que ahorrar para gastos catastróficos, que pueda utilizar parte de su salario para la mejora de su formación, la mejora de la formación de sus hijos, etcétera. Dar derechos laborales significa también darle al trabajador una mayor capacidad de ingreso y de uso del ingreso para una mejora de su situación personal y la de sus generaciones futuras. Por eso yo creo que habría que rediseñar dentro de los cambios del trabajo del hogar, es parte de una política más amplia de rediseñar la lucha contra la desigualdad a través de dar los derechos laborales, no solo de políticas asistenciales, de dar transferencias directas, sino que yo creo que la lucha contra la desigualdad de este país pasa por dar los derechos laborales y tomárselos en serio y luchar contra la informalidad. A ver, escuchando esto que dice Marta, me suena en verdad que lo que está en el fondo es una transformación estructural, una transformación, me atrevo a decir, revolucionaria del estado de cosas de la sociedad mexicana. Total, yo creo que el trabajo doméstico ofrece una de las oportunidades que, como bien dice Marta, de desarrollo social más importantes en términos de fenómenos laborales contemporáneos. Me parece que es importante, evidentemente, ofrecer y generar garantías para darles los derechos laborales a quienes se dedican a esa labor, pero me parece que también pasa por generar otro tipo de derechos y otro tipo de políticas justo asociados al desarrollo, ¿no? Como la necesidad de que puedan acceder a condiciones de educación. Por ejemplo, en algunos otros países latinoamericanos obligan a las personas empleadoras a enviar a las trabajadoras domésticas a programas de educación de regularización o a sus hijos a las escuelas, justamente que les permitan trascender de estos esquemas de opresión y desventaja que ha venido estructurando el plano social, ¿no? También creo que uno de los aspectos más importantes es empezar a tejer el concepto de trabajo digno, no solamente quedarnos con la parte laboral, sino también quedarnos con la parte de desarrollo, con la parte de consideración, con la parte de políticas públicas, de trato en el propio marco interno del ámbito privado de los hogares, para justamente empezar a desarticular esta idea de que el trabajo doméstico es menos digno, es menos valorado, es menos importante, porque coincido, la lucha es de todos, la lucha no nada más es de quienes se dedican a la labor, sino es una lucha social, y como lucha social nos compete a todos quienes formamos parte de ese fenómeno. A ver, Marcela, convéncenos, digamos, a los empleadores de por qué vale la pena emprender esta lucha y de por qué esta lucha social nos haría a todas y a todos vivir en un país mejor que el que tenemos, por qué si ya están en una situación de privilegio tendrían que exponerse a perderla. Yo creo que es un asunto de justicia social que nos corresponde. Yo oigo a muchísimos empleadores queriendo unirse a diferentes batallas, a las cosas terribles que pasan en nuestro país, ¿no? Vimos que pasa en Ayotzinapa, vamos a muchas marchas, y dentro de nuestra casa tenemos la gran oportunidad de hacer una diferencia real, una diferencia que cambie la vida de esa familia de la que dependen tantos hijos de esa trabajadora. Creo que uno de los derechos fundamentales que es importantísimo que tengan es el de guarderías. Tenemos a miles de niños esperando a sus papás en sus casas muchísimas horas sin nadie que se haga cargo de ellos para nada. Y esa sería una revolución, como decías tú. No es nada más que la situación de una persona cambie, sino la de su familia, de las de siguientes generaciones. Y una de las herramientas con las que contamos y que invito a los empleadores a que la utilicemos ya es el contrato. Firmemos un contrato con la trabajadora, nos va a dar muchísima claridad sobre dónde estamos abusando, sobre dónde estamos con dudas de cuándo toca pagarle, cuándo toca el seguro, lo que sea. Pues vamos a tener mucha manera de sentir que estamos dando un trato justo y ella va a tener claridad y va a conocer también sus derechos. ¿Existen contratos, formatos, modelos de contratos, Marcelina? Sí, ya el sindicato cuenta con un contrato donde estipula pues todos estos derechos que hemos hablado, no es más
más, sino lo que dice la ley, lo que dice la Ley Federal del Trabajo. También hemos establecido unos tabuladores de salarios, los cuales también indican cuánto cobras por el trabajo que haces y cuánto es lo justo que tienen que pagar. Y creo que eso es lo más importante, porque la Comisión de Salarios Mínimos no ha estipulado un salario profesional como dice la Ley Federal del Trabajo o la Constitución, y la ley dice que las trabajadoras deben de tener un salario profesional. Entonces tampoco vayan a definirnos un salario mínimo, porque el trabajo que hacemos, sí es verdad, es especial y tiene esa connotación. Y entonces el sindicato puede ofrecer este contrato, lo vamos a tener en las páginas para que lo conozcan. O sea, se puede acceder a él con cierta facilidad. Y el contrato se firma con el sindicato, la trabajadora y el empleador. Me parece muy importante. Nos quedan unos muy pocos minutos y solo les quiero preguntar a cada una y a cada uno de ustedes, ¿cuál es el horizonte que vislumbran? Aquí hacerle al profeta no es fácil, pero me gustaría saber si se sienten más cerca o no se sienten más cerca de la meta. Marta. Yo creo que es que el paso previo que tenemos que hacer para el cambio de las cosas es generar agenda y generar la voluntad política, ¿no? Y que se vean en cierta manera presionados, ¿no? Porque hay un tema que no traen en la agenda ni los partidos ni el gobierno, ¿no? Y que tiene que estar dentro. Entonces creo que lo primero es crear agenda, crear conversación, crear conciencia de que esto es un problema público que necesita una solución pública. Muy importante. Daniel. Yo creo que hay que también desarrollar empatía. Yo creo que justamente es asumir las posibilidades de saber que ciertas personas y ciertos grupos contamos con determinados privilegios en el plano social. Me parece que el avance jurídico, el avance legislativo ha ido creciendo, ha ido en aumento. El trabajo que han venido realizando Marcelina, el sindicato y demás ha empujado muchísimo el tema durante los últimos años en México. Eso yo creo que en algún momento se va a lograr, porque se tiene que lograr. Pero creo que la parte más complicada también es la generación de empatía, la generación de conciencia, la generación de saber en dónde estoy parado yo y dónde están paradas las demás personas para generar mecanismos de transformación social. O sea, una parte más de fondo, más estructural, más cultural. Marcelina, visto desde la lucha, desde la batalla, desde estos 17 años de organización, ¿se ven más cerca o no de la meta? Sí, yo creo que, bueno, sin duda, creo que todas estas críticas que hemos hecho es porque también hemos encontrado del otro lado, pues, la poca posibilidad que se está generando del otro lado. Pero las trabajadoras del hogar nos vamos a seguir organizando. Nuestro sindicato es nacional y vamos a los estados a enseñar los derechos. Y lo único que creo que hace falta es reconocerse del otro lado como el empleador que se beneficia de un trabajo el cual también falta generar pues las condiciones. Una pregunta muy concreta, no sé si tendrás más o menos el mapa, ¿en dónde hay más organización? ¿En el norte, en el sur, en el centro del país? No, solamente en la Ciudad de México, y ahora estamos trabajando en Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Querétaro. Entonces vamos a empezar ahí a generar pues estos espacios con las propias trabajadoras del hogar y a la par trabajar con empleadores, el mismo los estados que también tienen que estar involucrados en este tema. Marcela, ya hace algunos minutos te invité a que dieras una argumentación para convencer, porque sé que lo has estado haciendo desde hace ya varios años también, digamos, en distintos círculos y con distintos empleadores. Desde esa perspectiva, ¿se está logrando o no se está logrando colocar el tema en la agenda, generar una conciencia, digamos, más de carácter estructural, hacer una reivindicación en términos de derechos? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo tengo esperanza. Yo veo hoy más que nunca muchos... ¿Por optimismo o por información porque fundada? Llevamos acá muchos años ya. Marcelina, por supuesto, nos lleva lo doble de años en esta lucha, pero veo que hoy más que nunca hay muchísimos actores involucrados. Tenemos organismos internacionales, muchas organizaciones de la sociedad civil apuntando y apoyando, instituciones públicas interesadas en hacer la parte que les corresponde, personas del poder legislativo, del poder judicial. Es decir, nunca habíamos tenido tantos aliados. En la opinión pública también se está generando, y yo veo muchos empleadores y empleadores, que es con quien me toca, con ganas de lo queremos hacer bien, queremos cambiar las cosas. Desde luego son años de trabajo lo que nos faltan, y el convenio es solo el principio. Si se ratifica el convenio, vendrá un montón de trabajo además, no creo que llegamos a la meta y ya, pero veo muchísimo más interés y ganas de que la cosa cambie. Sí lo veo. Bueno, pues muchas gracias en verdad a todas y a todos
nosotros por estar en esta mesa el día de hoy. En verdad creo que ha sido muy importante. Yo sí les quiero decir el punto de vista desde Observatorio, desde este programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es que este es un tema de justicia, como dicen ustedes, pero también es un tema de la construcción de un Estado de Derecho, de un verdadero Estado de derechos en condiciones de igualdad en nuestro país. Y creo que el derecho es un instrumento igualador en muchos sentidos y es un instrumento que sirve para desmontar prejuicios, que sirve para superar discriminaciones, que sirve para incluir. Y en ese sentido, la ratificación del convenio 189 de la OIT es un primer paso, como bien dice Marcela, pero es un paso fundamental y es un paso que no puede seguirse posponiendo. No hay argumentos, no hay razones para perpetuar desde el marco normativo nacional una situación de discriminación estructural. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Observatorio, Observatorio semanal. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.